Como introducción quiero hablarles a ustedes, hermanos, que Dios para cada uno de nosotros nos hace un llamado específico. Amén. Hay muchos llamados que Dios hace al individuo, al ser humano, en especial a sus hijos. Dios nos llama, por ejemplo, a conocerle, conocer quién es Dios, conocer su esencia, su amor, sus atributos, su carácter. Hay que conocer a ese Dios que nosotros adoramos. Si usted no conoce a Dios, usted, hermanos, no puede, ¿verdad?, tener esa comunión, esa intimidad con Él, en oración, en clamor. Dios nos llama también a ser salvos. Amén. No solamente que usted le conozca, Dios nos llama a la salvación. Dios nos llama también a que el Espíritu Santo, hermanos, habite dentro de nosotros. Él quiere morar dentro de nosotros. Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a la santificación. Dios hace un llamado también a servirle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un privilegio el poder servirle en cualquier área al Rey de Gloria. Amén. Y bueno, hermanos, dicho esto, también ese Dios maravilloso nos llama a adorarle. Dios nos llama a adorar. Dios nos llama a que nosotros, hermanos, oremos, que tengamos una relación, que el ser humano eleve un clamor y pueda conectarse con su Creador. Amén. Dios nos llama también a manifestar a Jesucristo al mundo, que a través de nosotros el mundo pueda conocer y saber que hay un Dios, que existe, ¿verdad?, un Señor, un Dios que salva, un Dios que cambia, un Dios que transforma, que es vivo, hermanos, que su presencia es palpable y que Él está cercano a los que le buscan de corazón. Amén. Entonces, hermanos, hoy en día hay muchas personas, hay demasiadas personas que están activas, porque el tema es un llamado a la acción con convicción. Hay una gran diferencia entre la acción y la convicción que a continuación estaremos desglosando. La inmensa mayoría de personas, o hay un gran porcentaje, hay un gran número de personas que están activos, ¿verdad?, sirviéndole al Señor, ya sea en un llamado, en un ministerio, en algún talento o a través de alguna misión. Pero Dios a todos nos ha dado un llamado específico. Amén. Entonces, hermanos, Dios quiere que usted y yo tengamos una buena acción, pero con convicción. Y Dios no quiere que a nosotros nos pase lo que a continuación vamos a dar lectura. Prepare su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 10, verso del 40 al 42. Dios está interesado en que su pueblo, sus hijos, su iglesia, su remanente, hermanos, sea un pueblo activo. Pero hay un peligro a veces en el activismo. Hay muchas personas que sí están trabajando, envueltos en la obra de Dios, pero viene algún problema, viene un desierto, viene una lucha o una enfermedad y se fue el gozo. Viene un problema en el matrimonio y parece que la unción se fue. Parece que la presencia, ¿verdad?, se ha ido. Y Dios no quiere que nos pase que así como le pasó a Marta. Marta estaba tan afanada. Escuche esto, porque hoy en día, hermanos, el afán y la ansiedad, si usted analiza, es algo que azota al mundo y también a veces al pueblo de Dios. Vivimos en un mundo afanado, en un mundo donde muchas veces, hermanos, estamos preocupados por el mañana, por el trabajo, por todo lo que está pasando, y Dios no quiere que nosotros estemos afanados. Dios quiere que creamos en Él, que tengamos esa convicción de quiénes somos en Cristo. Amén. Marta, hermanos, estaba muy enfocada en el trabajo. Muchas veces a nosotros nos suele pasar que estamos tan ocupados en la obra del Señor que no tenemos tiempo para el mismo Señor. Amén. Lucas 10, del 40 al 42. Dice ahí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Lo tiene? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. No sé si se parece a la iglesia del siglo XXI, a los quehaceres, a la monotonía, al arduo trabajo. Dice, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Mire, hermanos,
Usted imagine esa escena. Ella pensaba que tal vez el Señor le iba a decir, ¿sabes? Si es cierto, Marta, tienes mucha razón. Ahorita le voy a decir a tu hermana que deje de escucharme y que te ayude en los labores. Ella quería esa respuesta. Pero el Señor le da una respuesta en el 41. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Mira, hermano, no es malo trabajar para el Señor. Lo malo es que el activismo nos desenfoque del verdadero llamado que Dios nos ha hecho. El activismo a veces es peligroso. Esta sierva de Dios, a decir una verdad, ella estaba trabajando, estaba atendiendo porque el Señor estaba en casa. Históricamente hablando, Jesús era muy amigo de María, de Marta y de Lázaro. Y cuando él podía, porque Jesús era un hombre, ¿verdad? Hablando de Jesucristo, hombre, él recorría pueblos, aldeas y él predicaba la palabra. Pero cuando él podía, él iba a aquella aldea de Betania y él pasaba un tiempo. Pero hermanos, esta sierva de Dios estaba tan ocupada y afanada por atender bien al maestro, y bien por ella. Pero hay algo que a Dios le interesa más que alguien esté tan activo a que uno esté de rodillas ante él. Porque el verso 42, Jesús, ¿verdad? Después de responderle el 42, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de que hay que ser una iglesia activa, sí, hay que tener acción, amén, pero ante todo no nos desenfoquemos de lo siguiente, que tenemos que tener convicción, amén. Y quiero, hermanos, hablarles de esto porque la gente hoy en día, el por qué hablar de estos temas, sobre el llamado de Dios y sobre un llamado a la acción con convicción. Porque hay tantas personas que hoy en día aceptan a Cristo, pero también solamente quieren las bendiciones de Cristo, pero no las demandas de Cristo. Quieren la respuesta de Cristo, pero no las exigencias, lo que Cristo nos pide. ¿Qué nos pide el Señor? Dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere que le obedezcamos. Dios quiere que le escuchemos. Dios quiere tener, ¿verdad?, comunión con nosotros. La gente, hermanos, si conociera o aplicáramos todos estos principios, no hubiera pueblo, iglesia, hombres o mujeres o cristianos solamente de fin de semana. Porque la gente quiere la gloria de Dios, pero no quiere, ¿verdad?, obedecerle a Jesucristo. Amén. La gente no quiere la cruz de Cristo. Quiere al que da las bendiciones, pero no quiere al que bendice. ¿Cuántos están captando lo que Dios nos está hablando? Entonces, hermanos, el hablar de la acción es el acto, tiene diferentes connotaciones. Es el acto, ¿verdad?, de actuar, de hacer, de ejercer, de decir algo. La acción. Amén. Y si vamos a lo que es la convicción, yo me voy a detener un poco más porque creo que en la acción la mayoría o la inmensa mayoría de nosotros sabemos que es, ¿verdad?, un siervo de Dios o un pueblo en acción. Todos entendemos ese principio, un pueblo activo, un pueblo que sirve, un pueblo que no se paraliza, un pueblo que busca al Señor, un pueblo, hermanos, que constantemente se envuelve en las cosas de Dios. Amén. A Dios le agrada eso, pero sin perder el norte, ¿verdad?, de Dios, sin perder la comunión con el Señor. Ahora bien, el hablar de la convicción, vamos a tomar algunos ejemplos de algunos personajes, pero vamos a desglosar también esta palabra. Ya hablamos que la acción es el acto de ejercer, de hacer algo, amén. Y la convicción es la creencia basada en la verdad acerca o sobre Dios, amén. Convicción es la creencia firme. Convicción es la creencia sólida. Escuche esto, es tener la seguridad sobre la verdad en lo que crees, en lo que piensas. Si hiciéramos aquí un ejercicio, individualmente preguntáramos a cada uno de ustedes, ¿cuáles son tus convicciones? Por ejemplo, si yo ahorita nombrara a alguien y le dijera, dime tus convicciones, ¿cuáles son tus convicciones? Posiblemente habría algunas personas que dijeran,
yo sé cuáles son mis convicciones, pero hay un porcentaje, una probabilidad de que algunos dijeran, yo no sé cuáles son mis convicciones. Algunos tal vez contestarían y algunos dijeran o tal vez pensaran, no había pensado en esto. Ok, entonces vamos a ver, hermanos, sobre este asunto. Escucha atención, escucha con mucha atención, porque las convicciones nos definen. Mire esta pequeña palabra, hermanos, nuestras convicciones definen quiénes somos. Nuestras convicciones, hermanos, ellas revelan quién es usted, cómo pensamos, nuestras preferencias, a dónde vamos, cómo administramos nuestra vida, cómo administramos nuestro tiempo, como se hablaba el domingo en la prédica, amén. Cómo administramos nuestro tiempo, cómo nos relacionamos con otros. Las convicciones o nuestras convicciones, hermanos, dicen todo eso, amén. Por ejemplo, vamos a simplificar un poquito. Nuestra convicción, hablamos de que tiene que ver con Dios, que tiene que ver en la fe o sobre la fe. Cuando alguien le pregunta cuál es tu convicción, es decir, hermanos, esta es mi convicción. Ejemplo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que es el Hijo de Dios resucitado. Ese es un ejemplo de nuestras convicciones. Creo que hay un solo Dios verdadero. ¿Cuántos creen eso? Creo, hermanos, que solamente hay un camino para llegar al cielo, y ese camino es Cristo Jesús. Eso, hermanos, eso es tener convicción, tener la firmeza. Y mire lo importante de esto: las acciones cambian, porque lamentablemente como seres humanos, ¿verdad? Hay un tiempo que la gente sirve al Señor, pero vienen momentos que si no hay convicción, hermanos, si no hay esa combinación de acción con convicción, cuando viene la prueba, mucha gente, por eso hoy en día, ¿verdad?, se mira gente que está en fuego, hay gente que está envuelta, pero al paso del tiempo, ¿dónde están? Es porque tuvieron acción, pero no tenían convicción. Porque las convicciones, a diferencia de las acciones cambian, la convicción no cambia. Amén. Las convicciones, hermanos, son para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Ahora vamos a hablar de una convicción que relata también la palabra de Dios, y es la convicción del Espíritu Santo. Para aquellos que toman nota, repito, la convicción del Espíritu Santo. Vamos a Juan capítulo 16, verso 8. Nos habla la Biblia. Jesús habla aquí y dice, mire lo que dice: y cuando Él venga, ¿quién? Cuando venga el Espíritu Santo, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, convencernos de que todos somos viles pecadores, que el hombre sin Dios se pierde. Convencernos de que la justicia de Dios hizo posible que Cristo Jesús muriera por nuestros pecados. Y convencernos, ¿verdad?, de esa justicia de Dios y del juicio venidero, del juicio que ha de venir. Amén. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de convicción. Mire, en Isaías 6:8, vamos ahí, Antiguo Testamento. Isaías 6:8, él tuvo una acción. Isaías tiene un encuentro maravilloso. Él tiene una visión que lo paraliza. Fue tanto, hermanos, a lo que ocasionó el impacto en él, que él dijo, he de morir, porque siendo yo un hombre vil, pecador, he mirado a Dios sentado en su trono. Él tuvo la visión del rey que está sentado en su trono y vio seres preciosos que estaban alrededor del trono. Y esos seres preciosos no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. El templo temblaba y las columnas del templo se estremecían.
Hermanos, el cuerpo de él, también de Isaías, hermanos, paralizó, tembló, y él se asustó porque dijo: ay de mí. Pero ante esta visión gloriosa, después de mirar todo aquello, mire lo que dice el 6:8. Le damos lectura a Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor. O sea, no, después de ver la visión, después de mirar al Señor y que su gloria llenaba el templo, los dinteles se movían, las faldas del Señor cubrían todo aquel lugar, mirar aquellos seres preciosos, el temblor en aquel lugar. Ahora él oye, no solamente ve, oye la voz de Dios. Y la voz del Señor decía: ¿a quién enviaré? Es una pregunta, es una interrogante. ¿Y quién irá por nosotros? Escuchen, es una pregunta que desde la eternidad surgió en el corazón de Dios. ¿A quién he de enviar? Los ángeles, lo hemos dicho a través de la Escritura, estarían muy gozosos para que a ellos el Señor les asignara el predicar el evangelio. Pero gloria a Dios que Dios nos comisionó a nosotros. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y mire lo que responde. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos pudieran decir, al igual que el profeta Isaías: heme aquí, Señor? La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros flojos, no, pocos. Se está poniendo atención. La mies es mucha y los obreros pocos. Sí, hay perezosos también, hermanos. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Envíame a mí, yo iré. Mire, acción. Él obró, él actuó, porque acuérdese que la acción es el acto de hacer algo, de ejecutar, de realizar, de operar, de hacer algo. Eso es acción. Él miró y no se quedó ahí nada más. Le dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Mire, Saulo de Tarso, cuando el Señor lo alcanza, él iba persiguiendo a los cristianos. Y en el camino el Señor se le presenta y le dice: ¿por qué me persigues? Claro que él iba persiguiendo a la iglesia, pero el que se mete con el pueblo de Dios se mete con él. Y mire la pregunta que el Señor quiere, al igual que Isaías, que le digamos: heme aquí. Acción y convicción. Mire la combinación: acción, convicción. Saulo, en ese tiempo que todavía no era Pablo, Saulo, cuando él cae, cegado por aquella gloriosa luz que le ilumina y lo alcanza en el camino a Damasco, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios, que cuando él cae y escucha la voz, él hace una pregunta y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué tarea tienes para mí? Mire, eso es lo que el Señor está esperando de su pueblo, de nosotros. Por eso estos estudios: acción, convicción. Y yo quisiera también invitar a los hermanos a que vayamos al libro de los Reyes. Libro de Reyes, el primer libro, 19 al 21. Estos hombres de Dios que actuaron y tuvieron convicción. No pierda eso, iglesia. No perdamos eso. Hay que servir a Dios, hay que estar ejerciendo, hay que tener acción, pero recuerde el complemento, la convicción. La Biblia dice en la galería de la fe, en Hebreos 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿sí o no? Y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo podemos creer en lo que no vemos? Por eso está sobre la ciencia versus religión, ciencia versus fe. Porque la ciencia dice: yo creo en lo que veo, lo que no veo no puedo creerlo. Y la gente ha adoptado eso: yo no puedo ver, no puedo creer lo que no veo, Dios no lo puedo ver, por eso no creo. Pero la fe es la certeza de que hay un Dios. No lo veo, pero respiro porque Él respira. Vivo porque Él vive, mi corazón late porque Él es real. Tengo la seguridad de que todo lo que está creado fue hecho por una mente muy inteligente, por un diseñador, por un creador perfecto. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, en el libro de Reyes, vemos ahí el 19, del 19 al 21.
Aquí nos habla del profeta Elías. La palabra del Señor nos dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba. Mire, araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Ahí están los versículos, tómelos. Permítame narrarle, ilustrarle un poquito, aplicar o definir lo que está aconteciendo en este pasaje. Usted ya tiene la nota. Hermanos, a través de la historia, a través de las versiones muy antiguas, por ejemplo la Copta o la Septuaginta y los libros históricos, se dice que Eliseo en muchas ocasiones había mirado pasar al profeta, y que en su corazón él tenía el anhelo, ¿verdad?, de un día le gustaría servirle, ¿verdad?, a Dios, o ser como ese hombre que admiraba. Eso hablan los historiales. Y él tuvo la bendición que un día que iba pasando por aquel lugar, y aquí lo que ya leímos, dice que lo encontró, se detiene Elías, y Eliseo está trabajando, está arando la tierra. Y la palabra del Señor dice, ¿verdad?, en el verso 20, entonces Elías, cuando lo ve, le pone el manto. Dios le hace un llamado a través de Elías a Eliseo. Y el acto, mire, el verso 20, entonces dejando él los bueyes. ¿Quién? Eliseo. Estaba arando la tierra. Al momento que tiene un llamado de Dios, él deja el trabajo, dejó los bueyes y corrió en pos de Elías. Y dice la palabra del Señor que le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Él le dijo: ve, hazlo, despídete. Él fue, dice la palabra de Dios. Y el verso 21, yo quiero que usted y yo nos detengamos un poco en esto. Dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Mire, ¿qué está pasando aquí? Algo de parte del Espíritu para nosotros es lo siguiente. Eliseo, con esto no estamos diciendo que usted deje el trabajo. Lo que estamos hablando es que un llamado directo de parte de Dios, ¿verdad?, que recibió Eliseo, él contentísimo, gozoso de que Dios lo llamó, de que el profeta puso su manto sobre él y le dijo: ven. Y le dijo: yo iré. Dejó todo. Y algo que nosotros aplicar es lo siguiente: se volvió y tomó un par de bueyes. Mire, esos mismos bueyes con los cuales él estaba trabajando, él fue y los sacrificó. Y dice que los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne. ¿Qué quiere decir? Él no dejó ninguna razón, como muchas veces nosotros dejamos algo por si me falla. Él, hermanos, lo único que tenía lo sacrificó, porque él no quería que, por si las dudas, al rato me desanimo. ¿Qué tal? Tengo un disgusto con el profeta Elías, yo me regreso y ahí me están esperando mis animales. Él no dejó nada. ¿Por qué? Porque tuvo una convicción que no había vuelta atrás. Eliseo tuvo una convicción, cerró toda puerta para decir: yo no tengo nada que me impulse, no tengo nada que me motive para yo regresar atrás. Es algo que usted y yo, hermanos, en el ámbito espiritual hablando, usted y yo hemos hablado, ¿verdad? La pastora habló de rompiendo ciclos. Usted y yo debemos de romper todo aquello que a lo mejor dejaste allá. Cierra ese ciclo, rompe eso, rompamos eso, sacrifiquemos eso. Que no haya, hermanos, nada, un portal, algún medio, algo que digas: yo voy a regresar. Tal vez es que yo estaba de esta manera y yo era esto. Nada. Si Dios te llamó, hermanos, sírvele con acción y con gran convicción, como lo hizo Eliseo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Otro ejemplo precioso, hermanos, de la acción, y hay demasiados ejemplos en la palabra de Dios, pero algo, hermanos, a como nos dirige el Espíritu Santo para compartir, ¿verdad? Porque Él es un Dios de orden. A veces somos emotivos o nos mueven, ¿verdad?, las emociones. Y aquí lo que se habla es lo que habla papá. Aquí lo que se presenta en los estudios bíblicos es lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. En la Biblia, Romanos 4 del 18 al 25, vemos un ejemplo de un hombre casi a sus 100 años. Entonces no hay excusas para no servir a Dios.
Un hombre que tuvo un llamado de Dios, Moisés, que puso 1,000 excusas. Señor, es que no sé hablar. ¿Usted cree que no sabía hablar, hermanos? Estuvo en las mejores escuelas, vivió como un virrey en las mejores universidades de Egipto, que era la potencia del mundo en aquella época. Él sabía expresarse, él sabía cómo, pero él tenía mucho intelecto. Pero dijo, yo no iré, o bueno, que vaya otro y yo lo acompaño. A veces así decimos nosotros, ¿verdad? Señor, ponga a esta hermana y yo le ayudo, pero yo no. O que lo haga otro, yo lo apoyo, yo oro por ellos. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros no pongamos excusas. Abraham, Romanos 4 del 18 al 25. Vemos un claro ejemplo, hermanos, de que ya casi a sus 100 años, este hombre le creyó a Dios. ¿Usted cree que fue fácil? Él no era perteneciente del pueblo de Dios, era gentil. Dios le dijo, salte de tu tierra, de tu parentela y camina. ¿Hacia dónde? Camina. Lo tuvieron por loco. Imagínense, hermanos, que usted le dijera a su familiar, preparen todo porque nos vamos. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Dios me dijo camina, pero ¿a dónde vamos? Solamente Dios dijo camina. Eso pasó con Abraham. Lo juzgaron y lo tuvieron por loco. Dice que conoció a un Dios, no conocido. Al paso del tiempo, la familia de donde él sale lo dieron por muerto, lo dieron por loco, se fue. Sabrá Dios qué le pasó, sabrá qué pasaría con él. Se fue. Pero claro, al paso del tiempo se dieron cuenta, ¿verdad?, que Abraham fue en gran manera prosperado, porque él le creyó. Mire lo que dice la palabra, ¿verdad?, en el verso 18. Él creyó en la esperanza contra esperanza. O sea, no era fácil para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. A Abraham se le conoce como el peregrino espiritual, como el padre de la fe. Y muchas veces, hermanos, a Dios quiere esa convicción. Mire, Dios le hace una promesa a él. Le promete que su descendencia sería grande. Y escuche esto, ¿verdad?, que yo quiero compartir de parte del Señor para el pueblo de Dios. Muchas veces la bendición se vuelve en tristeza. A veces la bendición se nos vuelve en preocupación. A veces, hermanos, eso que te causó alegría, gozo, después se puede convertir en una angustia, en lágrimas. Ejemplo, Dios cumple su propósito, ¿verdad?, rompiendo todos los protocolos naturales. La mujer también ya es una anciana. Dios le dice, voy a multiplicar a tus hijos, vas a ser el padre y tu descendencia será grande y no serán incontables. Dios cumplió, pero cuando viene el primer hijo, hermanos, imagínense esa bendición, qué alegre, ¿no? Mirar que la bendición venía, mirar que Dios cumple. Un anciano, ¿verdad?, la gente diga, es imposible. Dios dice, es posible. Lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Entonces, hermanos, imagínese usted, este hombre creyéndole a Dios, y Dios le bendice, y llega el momento que Dios le dice, ya te bendí, ya te di la bendición, ahora dame tú la bendición. Dios le está pidiendo que esa bendición ahora sacrifícamelo, eso que tanto amas, dámelo. Y él obró con dolor de su corazón, él obedeció. Yo no sé cuánto haríamos eso. Yo creo que, hermanos, es terrible que Dios te pida, mata a tu hijo. Abraham, hermanos, la Biblia dice que obedeció a Dios. Eso le fue contado por justicia, con dolor de su alma, con dolor de su corazón, pero amaba tanto al Señor que él, a la voz de Dios, él accionó, porque él tenía una convicción preciosa en Dios. Y dése cuenta de lo siguiente, hermanos. Él no le dice a su esposa, toma camino, sale muy de mañana, va con el hijo al monte que Dios le diría, al monte Moriah, que conocemos a través de la escritura. Y él toma algunos cuantos criados, toman, ¿verdad?, las bestias, se van. Y ya antes de subir al lugar donde Dios le dijo, ese monte es, caminaron, hermanos. La travesía no fue sencilla. La esposa no sabía, porque tal vez la mujer no lo iba a dejar, ¿verdad? No le dijo nada a la esposa. Nada más dijo que iban a ir a ofrecer sacrificio, pero el sacrificio era el muchacho, el jovencito. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto, hermanos? Que este hombre accionó porque él tenía fe, tenía certeza, y a ese amor por Dios
Él accionó, pero tenía una convicción. Y ya llega el momento que le dice, ¿verdad?, a los que le acompañan, a sus criados: hasta aquí se queda el camino para ustedes. Y hace una declaración: yo y el muchacho iremos y volveremos. Mire, no hay coincidencias en Dios, no hay casualidades. Él accionó, pero dentro de su corazón sabía, porque él había conocido a un Dios llamado Jireh, un Dios que provee. Y ciertamente a esa acción y esa obediencia a la voz de Dios, cuando él está a punto de sacrificar a aquel muchacho, el muchacho entendió. ¿Usted cree que el muchacho o Abraham no llevaba una pelea entre sí en su mente? Si el muchacho no quiere, ¿cree que va a querer si le digo que él va a hacer? ¿Quién se iba a dejar de los hijos? Y le diga al papá: te voy a sacrificar, te voy a vendar y tú vas a hacer el sacrificio. Yo creo que nadie, ¿verdad? Así mi papá se volvió loco. Pero sin embargo, hermanos, el muchacho entendió, porque dijo: bueno, tenemos la leña, tenemos todo, pero ¿dónde está el sacrificio? Y cuando le estaban vendando, hermanos, los ojos y amarrando, ¿usted cree que él no entendió que él era el sacrificio? Pero bendito es Dios, hermanos, que a esa acción, cuando él estuvo a punto de hacerlo, Dios le dijo: detente. Y ahí, hermanos, aparece un carnero. Ahí Abraham conoce a Dios no solamente como, ¿verdad?, Sabaoth, o el Dios guerrero, el Dios, ¿verdad?, Shalom, el Dios de paz, Texuqueno, o el Dios Nishi, el que levanta mi bandera, sino como Jireh, el que provee, porque le proveyó. Pero tuvo que haber una acción a esa convicción que él tenía. Abraham tenía una convicción, y en esto que les di en Romanos 4 del 18, todo el 25, usted léalo en casita, nos habla de que le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Entonces, ante todo esto, iglesia, queridos hermanos, pueblo de Dios, las convicciones son vitales en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien se está durmiendo, hermanos, despiértelo. Las convicciones son importantes en la vida. En la palabra del Señor, mire, el libro de los Hechos, capítulo 3. Tome nota, es todo el capítulo 3 y el capítulo 4. No lo vamos a leer, no se preocupe. Pero si usted lee el libro de los Hechos, nos habla de Pedro y Juan que van juntos al templo. A la hora de la oración, ustedes conocen la historia, que había un hombre cojo de nacimiento. Ellos, hermanos, ese día pasó algo, ¿verdad? Se detuvieron. Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? Mire, no tenía plata, no tenía dinero, no tenía oro, pero había algo que Dios está interesado, hermanos, a que usted tenga presencia, que tenga esencia, que tenga vida, que tenga gloria. Y Pedro dice: eso sí lo tengo y te lo doy. Y usted ha leído en la palabra que le dijo: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el hombre no solamente se levantó, el hombre brincó, corrió, andaba, hermanos. Imagínense, ese hombre presenció cuando Jesús estaba en la tierra, el cojo estaba ahí en ese templo. Posiblemente muchas veces Jesús pasó, pero ese hombre no se sanó. Y ese día llegó su día. El Señor lo levanta y el hombre brincaba, glorificaba, alababa a Dios, entró al templo, pero pasó algo. Pasó algo terrible. Se enojaron los principales, los sacerdotes, los religiosos. Formaron un conflicto, lo llevaron al Sanedrín. Hermanos, lo retienen. Vamos a poner en palabras en este tiempo. Se los llevan detenidos, se los llevan al juicio, se los llevan a la corte, los retienen. Y hay un proceso y una demanda y una prohibición, ¿verdad? Del Hechos capítulo 4, todo el capítulo 4. ¿Por qué están haciendo eso? Les prohibimos que hablen. No, es que nosotros hemos oído y hemos recibido y fuimos testigos de Jesús. Y ellos empiezan a hablar y defenderse ante el Sanedrín, hermano. Imagínense, ante los religiosos, ante la corte suprema, vamos a decirle, de la época. Y ellos, hermanos, les prohibieron rotundamente a predicar a ese Jesucristo, a causar alboroto. No más, no traigan más problemas ante el pueblo. Y mire, el acto, una buena acción, trajo problemas malos. En vez de que la gente se gozara por ver un milagro, la gente se molestó. Es que va a haber gente que a veces no le caen bien los milagros en otras personas. Entonces este hombre, hermanos, a estos hombres, Pedro y Juan, fueron detenidos. Les prohibieron, hermanos. Les dijeron que no
volvieran a hablar, ¿verdad?, de Jesucristo. Todos los ancianos, los escribas. Y hay algo precioso y poderoso que dice la palabra del Señor, hermanos. Ahí del versículo 17 al 20. En el verso 20 del 4 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos oído y visto. No podemos dejar. Y hay un énfasis y hay algo, hermanos, para nosotros aplicarlo, un principio. Ese principio es de que dice: hay que hacer una analogía, señores. Pueblo, hagamos lo siguiente. Veamos lo que es justo aquí en este caso. ¿Qué es más importante o justo? ¿Obedecer a los hombres o obedecer primeramente a Dios? Y es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y gloria a Dios por eso. ¿Cómo se llama eso? Se llama convicción. Ellos tenían esa convicción de lo que ellos habían oído, de cómo fueron discipulados, cómo fueron instruidos, y de esa convicción que ellos tenían, no hubo nada, hermanos. El imperio romano no pudo detenerlos. Vemos que la iglesia primitiva tenía grande convicción, acción y convicción. Era una iglesia que oraba, era una iglesia unida, era una iglesia, ¿verdad?, que tenía la gloria de Dios, gloria a Dios, pero tenían grande convicción. Era una iglesia que oraba, que, hermanos, mire, todos los días, no solamente de los 120, porque de los 500 solamente 120 quedaron. Pedro predica en su primer sermón, ¿verdad? ¿Cuántas almas? 3,000. Y después 5,000, ya van 8,120. Pero lea la Biblia en Hechos 3, estamos hablando del 1, 2, 3 y 4. Dice la palabra de Dios que todos los días el Señor añadía en número a las personas que se iban agregando. Todos los días. Entonces ellos tenían, hermanos, una gran convicción. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en ellos. O sea, para nosotros ser efectivos y tener una buena convicción, nosotros, iglesia, hermanos, pueblo de Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Cuando dicen gloria a Dios, quiero hablar de un ejemplo, hermanos, o de una convicción de Daniel. Usted puede leer el libro de Daniel, ¿verdad? En la palabra de Dios nos habla de el arresto que tuvieron ellos, o del cautiverio, como ellos fueron arrestados y llevados como esclavos. A ese muchacho le cambian el nombre por una deidad babilónica, se los llevan al cautiverio, ¿verdad? En ese tiempo Babilonia, el actual Irak. Amén. Ya no existe Babilonia, sería Irak en la actualidad. Mire, existe, hermanos, esos lugares antiguos, ¿verdad? Que la Biblia, los medos y persas, existe el Irán actual. Todo lo que hablamos y lo que dice la palabra de Dios, hay evidencias bíblicas y podemos ver todo lo que dice la Biblia, permanecen hasta el día de hoy. Entonces este joven, este muchacho llamado Daniel, le cambian el nombre por Belsasar, y allá ellos tenían muchos dioses. Era difícil servir a Dios, mantenerse puros. Había, hermanos, allá comida sacrificada a los ídolos, pero la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Mire, él propuso en su corazón. En muchas de las cosas él no tenía el control. Se los llevaron, ¿verdad?, arrestados, le decían van a hacer esto, aquellos, ellos no podían, pero hubo algo que él sí pudo tomar por sí solo. Él en su corazón no le quitaron la acción y la convicción que él tenía. Y la Biblia nos dice un dato importante: él propuso en su corazón no contaminarse. Le cambiaron por nombre a Daniel por Belsasar, una deidad que adoraban los babilonios. Y mire la seguridad que tenía, mire la acción que él tenía y la convicción que él tenía. Escuche esto con atención. Levantan un decreto y le dicen: Daniel, tú no debes de orar. Y como buen judío, porque los judíos tenían la buena costumbre de alabar 7 veces a Dios al día, de ayunar mínimo 2 veces a la semana, y mínimo orar 3 veces al día. En la mañana, al mediodía, ellos dejaban su trabajo, dejaban lo que sea para orar. Mediodía y luego en la noche otra vez, mínimo 3 veces al día. Y Daniel lo hacía. Y le prohibieron: Daniel, no ores a tu Dios. Y él, la Biblia dice que abría las ventanas, hermanos, y oraba para que lo vieran. Y uno puede decir: qué rebelde, ¿eh?
Si el gobierno dice, como la pandemia pasó, ¿verdad? Que nadie vaya a la iglesia, quédate en casa. Dice el gobierno, no. Y ahí, hermanos, muchos cristianos se perdieron por meses, ¿verdad? ¿Qué quiere decirnos con esto el Señor? Mire, Daniel, ante un sistema puesto por el ser humano, él no se doblegó ante el sistema. Él fue diferente. Le dijeron no ores, y hermanos, no quedaron contentos, se sintieron desafiados. Los sátrapas, los sabios, los del gobierno, los oficiales, los que asistían al rey, y fueron con él para levantar un decreto que se firmara que el hombre, persona que no adorara, ¿verdad?, a otro Dios que no fuera, ¿verdad?, Nabucodonosor. Usted conoce la historia, pero algo que el Espíritu quiere sobre este tema: acción y convicción. Se firma el decreto y le prohíben, hermanos, y ya con la ley. Mire, cuando el rey sellaba con su anillo y alguien desafiaba, eso era muerte segura. Daniel no escatimó su propia vida. Y la Biblia dice que ya aún estando el decreto, Daniel oraba a Dios. Y mire, porque está pasando todo esto con estos tres jóvenes. Ustedes los conocen: Misael, Ananías y Azarías. Bueno, más bien conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. También les cambiaron los nombres. Estos tres muchachos también estaban en el cautiverio, amigos también de Daniel. Y mire la convicción de Daniel y de estos tres muchachos. Nabucodonosor levanta una estatua. Hay un sistema. Analice lo que nos dice el Señor a través de estos estudios. Hay todo un sistema. Y hoy en día suele pasar lo mismo. Hay un sistema en este mundo que nos quiere desviar de la fe. Hay leyes, usted no me deja mentir, que se han levantado en contra de los principios bíblicos y las enseñanzas, en contra de la palabra de Dios. Entonces hay un sistema que quiere doblegar aún a la iglesia. ¿Qué será de los ministros y pastores? Que lleguen personas del mismo sexo, queremos que nos cases. ¿Qué harías? Si llegan personas aquí del mismo sexo agarrados de la mano, ¿qué haríamos? ¿Cómo actuaríamos, hermano? Entonces hay un sistema, y la palabra del Señor dice que ellos no se doblegaron ante el sistema, no se inclinaron ante ese sistema. Y la palabra del Señor nos habla de esos muchachos que ellos dijeron: no vamos a adorar la estatua, porque solamente nos postramos, no al sistema. Nabucodonosor es una especie o un prototipo, una tipología del sistema que se vive en este tiempo. Algo que tiene que ver con la imagen de la bestia que vendrá en un futuro, pero también lo de la élite, lo de las Naciones Unidas, lo de la comunidad europea y del ecumenismo global que ya enfrentan los Estados Unidos, el continente europeo y el mundo actual. Algo, hermanos,